Tema 4. Ver lo invisible a través de lo visible en Daniel 8. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder acudir a ti para pedir tu gracia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque eres quien nos permite acercarnos al Padre. Es a través de ti que podemos hablar con nuestro Padre. Y oramos para que ilumines nuestras mentes y nos ayudes a comprender. A través de tu profeta dijiste que hay mucho más que aprender en los libros de Daniel y Apocalipsis. Aún hay muchas cosas que necesitamos aprender y comprender. Y en una visión hablaste por medio de Ellen de White, donde le mostraste a los ministros de Dios mirando a los profetas menores con rostros desconcertados diciendo: nunca supimos que estas cosas estaban aquí en estos libros. Aún tenemos mucho que aprender. No podemos detenernos ahora. Debemos seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir creciendo para que podamos recibir el sello de Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres hacer el mantenimiento a un vehículo, quizás podríamos hacer esta pregunta a Tony. Si quieres hacerle el mantenimiento a un vehículo, ¿hasta dónde llegarías sin herramientas? Necesitamos herramientas. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos herramientas y más herramientas cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Por supuesto, la primera herramienta es la oración. Pedimos al Espíritu de Dios que nos enseñe y nos guíe. Necesitamos humildad, lo que por supuesto nos lleva a orar. Necesitamos fe para confiar en que Dios nos guiará, entre otras cosas más. Pero hemos aprendido otras herramientas en nuestro camino. En este libro, Principios de Espejo, he recopilado 10 herramientas para comprender el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. 10 herramientas realmente importantes que la gente diría: ¿quién eres tú para inventar estas herramientas? Son herramientas que encuentro en la palabra de Dios. Lo que veo en la palabra de Dios al aplicar las escrituras y aprender que donde veo un modelo aplicado en algún lugar, podemos aplicar en otros. Y esto es lo que veremos en esta presentación. Y quiero ir al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y ver la forma en que nosotros como pueblo de Dios hemos interpretado estos versículos. Y luego tomar la forma en que hemos interpretado estos versículos y llevarlo a otra parte de las escrituras. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que si vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y apareció una gran señal en el cielo. Verso 1. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. ¿Quién es esa mujer? La iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Una mujer en la iglesia, en la iglesia en Cristo. Sí, Jeremías. He comprado a mi pueblo como una mujer delicada y hermosa. Jeremías 6:2, mi iglesia. Vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Podríamos repasar todos los símbolos, pero no lo haremos ahora. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien. Y estando encinta sufría dolores de parto y ansiaba dar a luz. Ahora, esta es la siguiente parte del en particular donde quiero empezar a hacer algunas preguntas. Y apareció otro señal en el cielo, un gran dragón rojo. ¿Quién es el dragón rojo? Satanás. Bien. Y una de las cosas que nos llevaría a esta conclusión es el versículo 7. Escuché a alguien decir que el versículo 7 era una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Así que el versículo 9 no es así. El gran dragón fue lanzado fuera, pero esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Pero cuando leas, quizás deberías retroceder y espero que lo hayamos comprendido. Si vamos al versículo 3, vayamos allí, el versículo 3. Tengo Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Probablemente lo tengo escrito aquí en el versículo 3. Mira lo que dice Urias Smith al hablar de la mujer. ¿Quién es una mujer? Él da una definición.
Esto es de Urias Smith, particularmente sobre el versículo 3. El dragón atrajo una tercera parte de las estrellas del cielo. Si las 12 estrellas que corona a la mujer aquí representan simbólicamente a los 12 apóstoles, entonces las estrellas arrojadas por el dragón antes de su intento de destruir al hijo varón o antes de la era cristiana podrían representar a una parte de los gobernantes del pueblo judío. ¿Sabías qué? Esta es en realidad la interpretación pionera adventista. ¿Quién es este dragón? Roma es el dragón. Y el derribo de las estrellas de los líderes del pueblo de Dios, a algunos de los líderes judíos que fueron derribados. Y fueron derribados por la cola del dragón. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. Bueno, ¿cuál interpretación es la correcta? ¿Roma y los líderes judíos o Satanás? ¿Satanás? Ambos tenemos un modelo divino de lo visible y lo invisible. Gracias, Gavin. Acaba de usar una herramienta. Dijo el modelo invisible y visible. ¿Qué herramienta estamos usando aquí? El modelo divino. Ambas cosas son correctas. Y es lo visible lo que nos abre a lo invisible. Y lo maravilloso de cómo las escrituras hacen esto es que al mostrar el odio de Herodes hacia Cristo, cuando estaba a punto de nacer, no solo describe sus eventos, sino que describe el origen mismo de los eventos que causaron los acontecimientos 4000 años después. Esa es la brillantez de las escrituras, ¿lo ven? Pero es aún más profundo, porque en los primeros 3 versículos dice, usa la palabra, incluyendo el versículo 4, y su cola hasta la tercera parte de las estrellas, y la arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar tan pronto como naciera su hijo. Así que la mujer, la simiente y la serpiente, todo esto está presente en los primeros 4 versículos. ¿Qué nos recuerda esto también? Adán y Eva. Sí, Adán y Eva. Génesis capítulo 3. La promesa de una descendencia. La promesa de un hijo que vendría. La serpiente y la mujer están ahí. Así que aquí vemos que estos versículos ilustran maravillosamente los eventos en la época de Cristo. Y nos dicen que estos eventos no surgieron de la nada. Provienen de la fundación de la raza humana. Y los eventos que ocurrieron en esa época se remontan a la guerra que tuvo lugar en el cielo. Y todo esto está incluido en este pasaje. Por lo tanto, es fundamental recordar lo que Dios enseñó a nuestros pioneros, porque la mayoría de las personas al leer Apocalipsis 12, del 1 al 4, piensan en la guerra en el cielo, lo cual es correcto. Pero cuando vemos que esto también aplica a Roma y al ataque contra Cristo y los líderes judíos, entonces podemos ver un modelo divino. Ahora bien, si no tuviéramos el modelo divino, discutiríamos sobre la interpretación, ¿no es así? Y lucharíamos para demostrar nuestra postura. Pero lo cierto es que ambos tienen razón. Y en este caso, los 3 elementos son correctos. Y este es un modelo de pensamiento que deberíamos aplicar al leer los libros de Daniel y Apocalipsis en particular. ¿Tiene sentido? Así que, versículo 4, y analicemos el simbolismo. Una cola atrajo a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué representa la cola? Al profeta que habla mentira. Él es la cola. Isaías 9:15. Y así Satanás con su mentira atrajo a la tercera parte de los ángeles y los arrojó a la tierra. ¿Quién arrojó a los ángeles a la tierra? Abandonaron su primer estado.
¿Y cómo los arrojó Dios a la tierra? Los reprochó sus mentiras. Dijo, no, eso no es correcto. Y se enfurecieron y no les gustó. Y como Dios no cedió, se fueron. Y como se imaginaban a Dios, como ellos creían, la gloria del Señor era como fuego devorador en sus ojos. Y cuando Dios vino, temblaron y huyeron. Se fueron. Y por eso Dios los expulsó. Igual que Jesús purificó el templo, fueron expulsados. Pero Lucifer les habría puesto esa imagen en la mente. ¡Correcto! Así que en realidad él también los expulsó. Y eso es lo que vemos en el versículo 4, ¿no? Satanás fue quien les inculcó esa imagen para que pensaran en Dios de esa manera, lo que los hizo temblar de miedo y los expulsó. Así que cuando vemos la aplicación de estos principios, hay una comprensión visible y una invisible, y la otra invisible. Y lo que les sugiero es que al leer Daniel capítulo 8, podemos aplicar exactamente el mismo principio. La comprensión visible que se da en el capítulo 8, y hay una capa invisible que impulsa todo lo que ocurre en la tierra. Ahora, deberían haber leído las declaraciones del Espíritu de Profecía, que dice que la guerra que comenzó en el cielo continuó aquí en la tierra. Lo que significa que los mismos principios de la guerra en el cielo son los mismos que se están desarrollando aquí en la tierra. Así que veamos otro tema bastante familiar para el movimiento adventista. Ezequiel capítulo 28. ¿De quién habla Ezequiel 28? El rey de Tiro. El rey de Tiro. Pero ¿cómo suelen interpretar a estos los adventistas? Lucifer, Satanás. Lucifer, Satanás. Los atributos del rey de Tiro y la forma en que se manifiesta proporcionaron al profeta un medio para revelar lo invisible, para revelar lo que sucedía en el cielo a través de lo que sucedía en la tierra. Así que estos son principios, son herramientas con las que todos estamos familiarizados, pero simplemente no la hemos aplicado en otras partes de las Escrituras. Y entonces lo que los invito a hacer es tomar esta herramienta que tenemos, la hemos usado, realmente la hemos usado en Apocalipsis 12 porque la mayoría de la gente toma lo invisible y de nuevo en Ezequiel 28 los evangelistas suelen decir que le dan la explicación. Este es el rey de Tiro, pero en realidad se refiere a Lucifer porque está demostrando sus atributos. Así que esta es una imagen más precisa donde ya hemos hecho esto en nuestro entendimiento. Ahora, en el libro de Examinando la Cruz, ¿se han leído este libro? Uso la historia de Daniel capítulo 6 para explicar lo que sucedió en el principio, porque tienen a Darío y luego, ¿quién fue hecho gobernante bajo Darío? Pero sobre los otros líderes, Daniel. Y luego había 3. Estaba el rey y luego había 3 líderes bajo el rey. Daniel fue el primero de los 3. En la historia de Daniel, capítulo 6, vemos que son los números 2 y 3, junto con algunos de sus amigos, quienes representan al rey, una propuesta para dar un decreto de muerte. Lo que he planteado es que aquí es donde al leer Daniel, capítulo 6, se nos revela lo que sucedió en el principio. Pues fueron Satanás y quienes lo acompañaban, quienes propusieron el decreto de muerte para castigar el pecado. ¿Lo ven? Y su decreto de muerte estaba dirigido específicamente a Cristo. Porque el decreto de muerte de los números 3 y 4 en el reino y de quienes los acompañaban estaban dirigidos a Daniel. Y así, al leer el libro de Daniel, vemos lo invisible revelado por lo visible.
también fue interesante que crearan las circunstancias que lo convertían en pecado. Como decían, oh, hay que adorar al rey. Dijeron que no se puede pedir nada a ningún dios. Pero no fue el rey quien dijo que todos debían adorar. Fue como si ellos establecieran las reglas. Y el rey permitió que sucediera, no lo impidió, no lo detuvo. Es interesante, ¿verdad? Y pueden verlo de nuevo vemos lo invisible y lo visible desarrollándose en Daniel capítulo 10. Dice aquí, cuando Gabriel viene y le habla. Sí, es el versículo 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas. He venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora bien, ¿quién es el príncipe del rey de Persia? ¿Quién es? Satanás y sus ángeles. Así que en Daniel capítulo 10 vemos de nuevo que lo visible se está retirando y vemos que hay un poder invisible que controla al rey de Persia. Y vemos que eso está sucediendo ahora en nuestras circunstancias en el mundo. Sí, existe un poder invisible. Mucha gente se pregunta ahora por qué ese poder parece ser invisible. ¿Cómo pudo el mundo entero estar sujeto a una directiva sanitaria? ¿Cómo sucedió esto? ¿De dónde surgió ese poder? Y ahora la gente empieza a despertar sin ser elegidos. Sí. Mucho dinero. Pero todo queda en nada. Pero aquí de nuevo vemos que hay un poder invisible. Y por supuesto, vemos que Gabriel está luchando con el rey de Persia. ¿Y qué intenta hacer? ¿Acaso no intenta convencer al rey para que permita a Israel que regrese a su patria? Pero Satanás intenta impedir que el rey permita el regreso de Israel. Y aquí es donde encontramos algo único en la secuencia de reinos. El imperio persa fue el que liberó a Israel. Los dejó ir, les brindó apoyo, restableció su templo, financió la construcción del templo y les devolvió su autonomía y su sistema judicial. Todos los utensilios del templo. En este sentido, vemos algo muy interesante sobre Persia. Y en el libro de Isaías, antes de este momento, Isaías 44, y llegamos al último versículo, ¿qué dice sobre Ciro? Dicho esto de Ciro, ¿qué es? Mi pastor. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Podría haber una conexión entre Cristo y Ciro? Cuando el gran río Éufrates se seque y los reyes vengan, eso se refiere en la sexta plaga a la venida de Cristo. Pero, ¿a qué se refiere? ¿No es a cuando Ciro secó el río y tomaron Babilonia y la volvieron a conquistar? Ciro, los medos y los persas son simbolizados como obra de Cristo. Interesante, ¿verdad? Así que Ciro es mi pastor. Así que al llegar al capítulo 8 de Daniel, es interesante que tengamos una competencia. Leamos el versículo 3. Entonces alcé mis ojos, Daniel 8, versículo 3, y vi aquí un carnero parado frente al río con 2 cuernos.
Obviamente en hebreo la palabra cuernos tiene un doble significado, dos cuernos. Y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto surgió último. Ahora bien, ¿qué representa un cuerno? Poder, un reino, un rey, el poder o la autoridad para gobernar. Bien. Este carnero, y simplemente nos preguntamos en términos bíblicos, ¿qué representa el carnero? A Cristo. Bien. Ahora hay dos cuernos en el reino de Dios. ¿Cuántos reyes hay en el reino de Dios? Uno. Pensaremos en el caso de Nabucodonosor. Cuando uno de sus hijos gobernaba, se hacía a un lado y este gobernaba. Así que tenía dos gobernantes. Obviamente Dios es el único rey, pero le ha dado la realeza a su hijo. Así que hay dos gobernantes en el reino de los cielos. Mi padre es más grande que yo. Mi padre es mayor que yo. Pero fíjense en estos dos cuernos. Ambos son altos, pero uno era más alto que el otro. Y luego el segundo se hizo más alto. Vemos aquí el modelo divino de que al Hijo se le dio un nombre sobre todo nombre. El Padre magnificó al Hijo y lo exaltó a la gloria ¿de quién? A la gloria del Padre. ¿Ven la conexión entre estos dos cuernos? Bien, ahora recordemos que Gabriel le dice a Daniel que el carnero representa ¿a quién? A Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia. Así que tenemos una interpretación terrenal, pero lo que les digo es que en el mismo texto lo invisible también se revela a través de lo visible. Y este es un punto que quiero aclarar, porque mucha gente llega al libro de Daniel y encuentra todo tipo de interpretaciones pintorescas sobre su significado. Mucha gente interpreta a Daniel simplemente leyendo el periódico. Ah, sí, el oso es Rusia, este es el águila, este es Estados Unidos y el dragón es China. Y cosas así. Pero no podemos interpretar las escrituras así. Lo invisible debe interpretarse a través de lo visible. ¿Está bien? He empezado a escribir sobre eso aquí. Bien. Otro punto importante, permítanme decirlo de otra manera. Durante mi formación en el seminario, esto es lo que me dijeron sobre el problema de 1844. Una de estas afirmaciones era que no se puede encerrar a Dios en una caja. El santuario es simplemente simbolismo. El santuario es una metáfora. ¿Ven lo peligroso que puede ser? Por eso, y dedicándole un poco de tiempo a este punto, cuando Elena White le preguntó a Jesús, ¿tiene el Padre una forma como la tuya? Sí, el Padre tiene una forma. Esto es muy importante para evitar que caigamos en el espiritismo. Así que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La manera en que vemos al Dios invisible es a través de Cristo visible. Y este es el modelo que aplicamos al leer el libro de Daniel. La manera en que leemos lo invisible es a través de lo visible. Y no podemos ir más allá de lo visible para ofrecer lo invisible. Y no podemos hacer que lo invisible sustituya o elimine lo visible, ni que lo visible elimine lo invisible. ¿Tiene sentido? Este es un proceso bastante delicado, en el que logramos que ambos trabajen juntos con mucho cuidado para no decir cosas incorrectas, porque cuando buscamos lo invisible, debemos estar anclados en lo visible. De lo contrario, se convierte rápidamente en espiritualismo. Y por eso que, a pesar de lo que muchos de mis maestros me enseñaron, que no hay un santuario literal en el cielo, es solo una metáfora. No,
hay un santuario literal en el cielo que señala verdades invisibles. Porque Jesús y el Padre siempre son nuestro modelo para comprender las cosas. Sí, hay principios espirituales que se enseñan a través del santuario, pero lo invisible siempre está anclado en lo visible. Este es un principio muy importante que debemos entender. Así que cuando leemos Daniel capítulo 8, vemos la batalla entre Persia y Grecia. Y luego al leer el versículo 4 nos preguntamos: vi al carnero empujando hacia el oeste, el norte y el sur, de modo que ninguna bestia podía hacerle frente. Ni había quien escapara de su mano, sino que hizo conforme a su voluntad y se hizo grande. Y por supuesto esto se refiere a Persia. Pero por supuesto Cristo, como Hijo de Dios, hizo conforme a su voluntad, que era la voluntad de su Padre, y nadie pudo hacerle frente. Él era el gran soberano del cielo, como lo expresa el Ellen White. Y dice: mientras lo consideraba, y aquí vino del oeste sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y el macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Un cuerno representa un reino en el contexto terrenal. Esto representa a Alejandro Magno. Pero, ¿cuál era el espíritu que animaba a Alejandro? El espíritu de Satanás. Y él era este cuerno notable, un rey que buscaba establecer su propio reino y se acerca al carnero. Observen lo que dice. Y llegó el carnero de 2 cuernos, al cual yo había visto de pie frente al río, y corrió hacia él con la furia de su poder. Bien. Entonces corre hacia el carnero de 2 cuernos, no hacia cabras. Si se dirige a lo que esto es en lo invisible, la furia que anima a Alejandro es la furia que proviene de Satanás y su ataque al reino de Dios. Bien. Y entonces lo invisible se revela por lo visible. Este es el punto que estamos planteando. Y lo vi acercarse al carnero y se llenó de cólera, de ira. Ahora bien, fíjense en este texto. En ninguna parte dice que el carnero se enfureció contra el macho cabrío. No lo dice, ¿verdad? Y aquí es donde vemos la inspiración de las escrituras, porque sin duda los medos y los persas no sentían ningún afecto por los griegos. Y estoy seguro de que sentían tanta ira hacia los griegos como estos lo sentían hacia los medos y los persas, pero el texto no dice que el carnero sintiera ira hacia el macho cabrío. Y creo que esto nos ayuda a comprender lo que está sucediendo desde el principio. Dice: e hirió al carnero, quebrándole sus 2 cuernos. Bien, y de nuevo, en el entendimiento terrenal, esto es Media y Persia. El poder de estos 2 reyes está quebrantado. Bien, pero en el reino celestial, Satanás hizo que los ángeles vieran a Dios y a su Hijo a través de la lente que él había creado. Dice que los ángeles caídos oscurecerían el hecho de que Cristo fue engendrado por el Padre. Y llegaron a considerar que la vida provenía de ellos mismos. Satanás y sus seguidores desarrollaron la idea de la inmortalidad del alma. Y esto quebró el poder de Dios y de su Hijo, ¿no es así? Porque entonces hubo guerra en el cielo. Y dice en el Espíritu de Profecía, y tengo las citas aquí, no las abordaré ahora, pero hemos leído en numerosas ocasiones que Satanás hizo que los ángeles vieran a Dios tal como Él se lo representó. Todos se vieron afectados por esto. Ahora bien, podríamos revisar algunos textos, y tengo un capítulo aquí dedicado a los cuernos, y quizás deberíamos analizar su significado. Bueno, iré a la página 51 de Purificados por la Sangre de Jesús, y veremos algunos versículos sobre los cuernos.
porque queremos profundizar un poco más en esto. Observen 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Dice aquí: los adversarios del Señor serán quebrantados desde el cielo. Él tornará sobre ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey. Ahora un paralelo hebreo. La siguiente declaración es un paralelo a lo que se dice. Y exaltará el poder de su ungido. Así que dar poder a su rey es exaltar el poder de su ungido. Bien, entonces un cuerno representa fuerza. Un rey, fuerza, poder. Esto es lo que vemos aquí. Notamos al leer el Salmo 18, versículo 2. ¿Acaso la palabra ungido significa necesariamente ser ungido por, como el aceite, el espíritu? Sí, espíritu dado, pero no en el sentido, porque hay quienes fueron ungidos y se han alejado. La palabra unción se refiere solo a cuando el Espíritu de Dios está presente o solo cuando se le da autoridad para hacer algo. Sí. Y tanto Dios como Satanás ungen a las personas con su espíritu y los animan con él para darles poder. Bien. Así que vemos en el Salmo 18, versículo 2, que dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fuerza, en quien confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. Así que la palabra cuerno se relaciona con roca, fortaleza y fuerza. La fortaleza de Dios y la de Satanás se basan en principios e ideas. Ahora bien, la fuerza del reino de Satanás se basa en mentiras. ¿No es así? De ahí proviene su poder. Miente sobre Dios y eso le da poder. Así que el cuerno del macho cabrío representa no solo al rey, sino también la mentira proveniente que pronunció. ¿Y qué era eso? Que yo fuera igual al Hijo de Dios. No lo llamaría Hijo de Dios. No es diferente a mí. Esta fue la primera gran mentira que oscureció la engendración del Hijo de Dios. Y los ángeles caídos creyeron esta mentira. Y fue con esta mentira que Satanás atravesó al carnero y lo arrojó al suelo. Porque todo el reino de Dios, dice Isaías, el gobierno estará sobre sus hombros. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. La engendración del Hijo es lo que le da a todo el universo un espíritu de humildad, sumisión y obediencia al Padre. Y cuando Satanás atacó la engendración del Hijo de Dios, destrozó este reino. Quebró los dos cuernos y arrojó al carnero en la mente de los ángeles. ¿Tiene sentido? Nos adentraremos en un nuevo territorio en nuestra comprensión. Pero A.T. Jones lo expresa así al hablar en Efesios capítulo 2. Y podríamos ir directamente a ese punto. Efesios capítulo 2. Donde dice, versículo 2, donde en otro tiempo anduvisteis según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Está Satanás y sus mentiras, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, un espíritu, un cuerno. Y de nuevo recordamos que cuando Samuel vino a ungir a David como rey, ¿qué llevó consigo? Un cuerno lleno de aceite. Este es un símbolo de poder, y ungió a David como símbolo de ser ungido por el Espíritu de Dios. Así que los agentes de Dios
Su cuerno está en el espíritu de Dios. El espíritu en el cuerno. Y el espíritu de Satanás era un espíritu mentiroso. Un espíritu mentiroso. Y vemos aquí que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, rebelión, desafío, entre los cuales también todos nos comportamos o en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, cólera, indignación. Este es el fruto de las mentiras de Satanás, al igual que otros. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Nos rescató juntamente con Cristo Jesús y nos sentó en lugares celestiales. ¿Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús ahora mismo? ¿Está lo visible que manifestamos siendo llenos de su Espíritu que reside en los lugares celestiales? Anhelamos, como dijo Judy, revelar el carácter de Cristo. Tenemos que estar anclados en lo invisible, en el cielo, para poder hacerlo. Y así continúa. Y quiero llegar a lo que Jones, citando a Pablo, dice aquí en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro intermedio de petición que nos separaba. Ahora bien, la mayoría de la gente interpreta esto como la ruptura del muro de petición entre judíos y gentiles. Pero de nuevo veamos lo invisible. ¿Qué causa un muro de separación entre judíos y gentiles? ¿No es el espíritu de Satanás quien creó un muro de separación entre él y Dios con sus mentiras? Así que lo visible siempre manifiesta lo invisible. Pero Cristo descendió, vino, tomó sobre sí nuestra naturaleza humana con su naturaleza divina, hizo de ambos uno, nos reunió. Me has preparado un cuerpo. Esto es lo que leemos en Hebreos capítulo 10. ¿Y qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro intermedio de separación entre nosotros. Y esa paz entre nosotros es provista, pero funciona, habiendo abolido en su carne. ¿Qué? Enemistad. ¿Y de dónde viene la enemistad? Del espíritu de Satanás. El espíritu de Satanás. ¿Y qué crea esta enemistad? Todo pecado debe ser castigado. El decreto de muerte. El sistema de justicia de Satanás. Él creó la maldad mediante una ley. Salmos 94:20. Mediante estas mentiras creó esta enemistad y este odio. Y así vemos aquí, y solo quiero que sepan, les recalco este punto porque dice en el versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Cristo en sí mismo, uniendo nuestra naturaleza humana con su naturaleza divina y fusionándolas, Él ha aniquilado la enemistad y ahora puede darnos su espíritu. Un espíritu del que podemos beber porque tiene un sabor humano. Un sabor humano del que podemos conectar y aferrarnos. Y al que podemos acceder a través de Jesucristo. Versículo 17. Y vino y les anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No nos tomaremos el tiempo de citarlos todos. Ahora observen que Cristo ha aniquilado la enemistad. Bien. Y luego continúa en el versículo 20. Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la misma piedra principal del ángulo. ¿De qué está hablando ahora? El fundamento del templo. Entonces, del templo. Versículo 21.
en quien todos los edificios bien coordinados entre sí van creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y lo que les sugiero es que Efesios capítulo 2 presenta el proceso de la purificación del santuario. Al principio del capítulo, vosotros erais hijos de ira a causa de la mentira de Satanás. Cristo hizo ambos uno. Nos unimos a Cristo. Cristo ha matado la enemistad. Oramos por ese espíritu, por la enemistad asesinada. Entonces todos llegamos a ser un solo edificio bien coordinado y formado para ser el templo del Señor. Un templo purificado. Lo que les sugiero es que Efesios capítulo 2 interpreta el capítulo 8 de Daniel. La purificación del santuario, la eliminación de la enemistad. Entonces, ¿qué es la purificación del santuario? Es la eliminación de la enemistad. ¿Y cómo se elimina la enemistad? He terminado la obra que me encomendaste. Te he revelado en la tierra. Cristo ha revelado el carácter del Padre. Nos ha mostrado cómo es Dios. Y si creemos en el nombre del Hijo unigénito del Hijo de Dios, podemos pedir y recibir ese espíritu. Y nuestro templo será purificado y seremos parte de los 144,000 que lo componen. ¿Tiene sentido? Todo eso está aquí. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, en el versículo 15 dice que está contenido en ordenanzas. Ahí están los decretos de muerte, los mismos Colosenses. Me alegra que has captado eso. La palabra en griego es dogma. Ahora bien, la mayoría de los cristianos interpretan las ordenanzas como la ley de Moisés, pero la palabra dogma al leer el Antiguo Testamento griego nunca se relaciona con las ordenanzas de Dios, siempre se relaciona con las ordenanzas del hombre, en particular con los decretos de muerte. Él abolió el decreto de muerte, nos quita un sistema de justicia que exige la muerte, nos lo quita. Es un muy buen argumento, muy buen argumento. Volviendo al capítulo 8 de Daniel, analizando lo invisible a través de lo visible. Y de nuevo, no terminé mi punto. Me pregunto si incluí aquí lo que dijo Jones. No estoy seguro de haberlo incluido, pero les diré que está escrito en 1895 que Jones dice esto, que al eliminar la enemistad, se elimina la enemistad entre Dios y el hombre. Y que toda enemistad que los hombres manifiestan entre sí es solo la enemistad que el hombre tiene hacia Dios. Sí. Así que la enemistad que vemos manifestada del macho cabrío hacia el cuerno carnero es simplemente la enemistad que el hombre tiene hacia Dios bajo la inspiración de Satanás. Este es el punto que estamos planteando. Por eso, la purificación del santuario es el fundamento de nuestra fe. Ahora volvemos al capítulo 8 de Daniel y notamos que dice en el versículo 7. Y lo vi acercarse al carnero y se enfureció contra él y lo hirió, quebrándole los dos cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistir, lo derribó pues y lo pisoteó y no hubo quien lo librara de su mano. Y si pensamos en la cruz actual, en Cristo inmolado desde la fundación del mundo, en lo que Satanás le hacía a Cristo al aplastarlo, y en la agonía que esto le causó a nuestro Padre Celestial, lo derribó, por así decirlo. Estaban amenazados. Y si analizamos esto con atención, Dios creó este mundo en el momento en que Satanás estaba reuniendo sus fuerzas y preparándose para asumir el gobierno de Dios, y decidió entonces crear al hombre y a su imagen. Quería dar al universo una imagen de la relación entre él y su hijo, porque tenía que crear un mundo nuevo. Pues me permito sugerirles, no solo a los ángeles en el cielo, sino todos los mundos no caídos fueron influenciados por el sistema de justicia de Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, me alegra mucho que lo preguntes. Ellen White nos dice, en Reflejando a Cristo, página 58 en inglés:
Antes de la venida de Cristo, la negación del pecador a conformarse a la ley de Dios se había generalizado. Aparentemente, el poder de Satanás estaba creciendo. Su guerra contra el cielo se estaba volviendo cada vez más decidida. Se había llegado a una crisis con un interés intenso. Los ángeles celestiales observaban los movimientos de Dios. ¿Por qué se vigilan sus movimientos? Porque en otro lugar, ella dice exactamente esas palabras y dice que Satanás les hizo ver a Dios a la luz que él tenía o a la lente que él había creado para ellos. Y mientras observan para ver qué haría Dios, ¿saldrá? Esta es la pregunta que se hacen desde su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. Todo pecado debe ser castigado, instó Satanás. Todo el cielo esperaba la orden de su comandante para derramar las copas de la ira sobre un mundo rebelde. Una sola palabra suya, una sola señal suya, y el mundo habría sido destruido. ¿Qué dice después? Los que no habían caído habrían dicho amén. Esto significa que los mundos no caídos también fueron impactados por el sistema de justicia de Satanás. Nunca se comprometieron con estos principios. Y específicamente cuando Dios se puso de pie, y llegaremos a este punto, y les explicó la verdadera posición de su Hijo, fue cuando todos dijeron, un momento, tranquilícenos, esperemos a ver qué pasa. No nos comprometemos con lo que Lucifer dice, vamos a dar un paso atrás. Pero aquí dicen, los no caídos del mundo habrían dicho, amén, oh Dios justo, ¿por qué has exterminado? No es la palabra que se usa para permitir que algo suceda, ¿verdad? Exterminar es tomar fuerza activa y reprimirla. Esto es lo que se preguntaban los mundos no caídos y los ángeles. Y si esto era lo que Dios haría, lo cual demuestra la confusión que tenían sobre el carácter de Dios. Pero los ángeles son perfectos. Siempre hacen lo correcto. Y lo hacen, pero ¿tenían preguntas los ángeles? ¿Tenían dudas sobre algunas cosas? ¿Qué dice Colosenses 1, versículo 20? Para reconciliar, digo cosas ya sean del cielo o de la tierra. Las cosas del cielo necesitan reconciliarse con Dios. Lo necesitan y lo vemos por lo que dice el siguiente párrafo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pudo haber enviado a su Hijo para condenar, pero lo envió para salvar. Cristo vino como Redentor. No hay palabras para describir el efecto de este movimiento de los ángeles celestiales con asombro y admiración. Solo pudieron exclamar, aquí está el amor. Ahora bien, si conocieran el carácter de Dios, simplemente habrían dicho, claro, esto es lo que Dios hace. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Dijeron, ¿qué? ¡Wow! Eso significa que tuvieron una revelación sobre quién era Dios realmente y cómo era su carácter, lo que demuestra que aún estaban bajo la influencia de las mentiras de Satanás hasta cierto punto, aunque nunca se comprometieron con él, excepto por el tercero que cayó. Oye, espera un momento. Esto no dice, y esto es lo que decíamos el otro día. Este es el punto que planteamos antes nos preguntamos cómo llegaron Adán y Eva a comprender que Dios, como Adán pensaba, destruiría a Eva por comer la fruta. Porque algunos ángeles pudieron haber expresado las cosas de una manera que pudieran entenderse de diferentes maneras, ya que no había una comprensión completa de lo que estaba sucediendo. Te preguntarás, bueno, ¿por qué Dios no se aseguró de hacer lo bueno y evitó que todo esto sucediera? Y eso abre muchas otras puertas en términos de riesgo, elección, libertad, amor y todo eso. Porque las palabras del ángel podrían interpretarse de una u otra manera. Y esta es la cuestión. Así que, cuando volvemos a Daniel capítulo 8, vemos que dice en el versículo 8, por lo tanto, el macho cabrío creció mucho, y cuando se hizo fuerte, el gran cuerno fue quebrado por él. Y acabamos de notar eso. Así que sabemos lo que le sucedió a Alejandro Magno. Conquistó, y luego estuvo en la India. Murió. El cuerno
el cuerno se rompió y surgieron 4. Bueno, originalmente eran 6 generales, luego 4. Y luego se redujeron a 2. Esa es la interpretación terrenal. Entonces, ¿cómo se rompió el gran cuerno en el cielo al principio? Bueno, leemos esto en Patriarcas y Profetas, página 36. Así fue como se rompió el cuerno. Fue entonces cuando todos dijeron, un momento. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales ante él para que en su presencia pudieran exponer la verdadera posición de su Hijo. Porque todo el gobierno del universo se basa en la verdadera identidad del Hijo de Dios. ¿Entendemos esto? Su engendramiento, como dijimos ayer, es lo que le permite el ser sumo sacerdote de todos los seres creados. Por lo tanto, debemos conocer su verdadera identidad y que Dios la explique. ¿Qué dijo? Y mostró la relación que tenía con todos los seres creados. Y entonces, en este punto, la pregunta es, ¿por qué Dios no dijo simplemente, miren chicos, antes de que nacieran, los 3 nos metimos en una habitación trasera, echamos un vistazo y cada uno eligió un rol diferente? Y yo elegí, me convertí en el Padre, en el Hijo. ¿Y por qué Dios no dice esto? Porque no es verdad. Es la mentira. La misma mentira, y eso sin duda es estar en un dilema, ¿no? El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del eterno autoexistente. ¿Puedes contarlo? 1. ¿Quién es ese único? Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el único, la gloria del autoexistente rodeada de 3. No, ambos, el consejo entre ellos. No, ni siquiera los usó. No hay ninguna ambigüedad. Es muy claro, ambos. Alrededor del trono se reunieron los santos ángeles, un vasto de incontable trono alrededor del trono. 10,000 veces 10,000, 1,000,000. Los ángeles más exaltados como ministros y súbditos, regocijándose en la luz que descendía sobre ellos desde la presencia de la deidad. Qué maravilloso habría sido haber visto eso en visión. Dice que ante los habitantes reunidos del Rey del Cielo, declaró que nadie más que Cristo, el unigénito de Dios, había nacido. Pero, ¿qué significa eso de que Cristo fue engendrado al venir a la tierra? ¿Qué dice esto? En aquel entonces, antes de la creación de este mundo, se le llamaba el unigénito de Dios. Y eso sin duda lo hace único, ¿no es cierto? Podrían entrar plenamente en sus propósitos. ¿Es Dios arbitrario al decir esto? No, nadie más podría entenderlo. Cuando hay niños pequeños en casa y el esposo y la esposa discuten, ¿pueden los hijos acceder a todos los consejos de sus padres? ¿Será porque son excluidos y los excluyen? No lo entienden. No pueden comprenderlo. Por eso, y a él le fue encomendado ejecutar los poderosos designios de su voluntad. El Hijo de Dios había traído la voluntad del Padre al crear todas las huestes celestiales. Y a él, así como a Dios, le debían homenaje y lealtad. Fue entonces cuando Dios le quitó el cuerno al macho cabrío, Satanás. Y de nuevo, insistimos, ¿hay algún lugar en la Biblia donde un macho cabrío representa a Satanás? Claramente. Algunos lo discuten, lo cual es interesante. El Hijo de Dios había cumplido la voluntad del Padre al crear todas las huestes celestiales, y a él, así como a Dios, le debían homenaje y lealtad. Cristo aún debía ejercer el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder ni exaltación para sí mismo. Al contrario al plan de Dios, lo cual significa que alguien más estaba haciendo esto y buscando colocarse por encima de lo que Dios había diseñado para él. Y observen la respuesta. Los ángeles reconocen con gozo la supremacía de Cristo, la supremacía sobre todos los ángeles.
y postrándose ante él, le expresaron su amor y adoración. Observe, Lucifer se inclinó con ellos, pero en su corazón había un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra la envidia y los celos. La influencia de los santos ángeles pareció por un momento llevarlo con ellos. A medida que se elevaban los cánticos de alabanza y las melodías se intensificaban con miles de fuertes voces, el espíritu del mal parecía vencido. Se oye la ruptura del cuerno. Bien, un amor inefable conmovió todo su ser. Ha regresado a Dios, se está sometiendo. Bien, su alma se unió a los adoradores sin pecado en el amor del Padre y al Hijo. Pero, ¿qué dice? De nuevo se llenó de orgullo en su propia gloria. Así que el cuerno pequeño se rompió. ¿Qué surge en su lugar? Surgen 4 cuernos. Volvamos al libro de Daniel. Por lo tanto, se hizo muy fuerte y cuando llegó a su máximo poder, el gran cuerno se rompió y de él surgieron 4 cuernos notables hacia los vientos del cielo. Así que en el mismo lugar donde se rompió el cuerno, surgieron 4 cuernos. Ahora bien, según lo que entendemos sobre fuerza y poder, ¿qué representan los 4 cuernos? 4 poderes, 4 reinos. ¿4 mentiras? Poder. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que formaba 5 cuernos, formando 5 mentiras. Un pentágono de mentiras está ahí en el cuerno del macho cabrío, justo en el capítulo de Daniel 8. 5 puntos basados en 5 mentiras. Bien. Ahora, les voy a sugerir algunas otras ideas, porque puede representar el poder en el cuerno, pero también puede representar a un rey. Ahora bien, cuando Lucifer pensaba derrocar a la raza humana, hubo un momento en que empezó a temblar, y al pensar en lo que planeaba hacer, se sintió inseguro, como, no sé si puedo hacerlo, y se fue. Y los ángeles comenzaron a discutir. ¿Vamos a unirnos a Lucifer? ¿Vamos a intentar derrocar a la raza humana y destruir el reino de Dios? ¿Es eso lo que vamos a hacer? Y dice que mientras Lucifer estaba preocupado y angustiado por la situación, los ángeles se le acercaron y le dijeron, nos uniremos a ti. Y le dijeron, no puedes abandonarnos ahora. Así que su brazo se fortaleció. Y como los ángeles están organizados en órdenes de seres, uno de los pensamientos que tuve fue que Satanás fue asistido particularmente por otros 4 ángeles, 4 reyes. Por supuesto, Satanás es quien los gobierna a todos, porque un cuerno representa un rey o un reino. ¿Solo puedes conseguir eso en el libro de esos 4 comandantes? ¿Qué libro? Tiene que haber algo visible también. Un visible y un invisible. Ahora en Apocalipsis capítulo 7, los ángeles de Dios sostienen los 4 vientos. Entonces, ¿qué sostienen? Los 4 espíritus. Los 4 espíritus, los 4 generales bajo Lucifer. Lucifer es el general de 5 estrellas. Es curioso cómo se consigue esto, ¿verdad? 5. ¿De acuerdo? Y tiene hombres bajo su mando. La identidad de estos individuos no es relevante y no necesitamos saberlo ahora. Pero solo estoy viendo la consistencia de un cuerno que representa a un rey bajo el control de Satanás. Así que si analizamos las mentiras que Satanás usa para controlar, aquí están los 4 puntos que he mencionado sobre los 4 mentiras purificados por la sangre de Jesús, página 58 en inglés. Mintiendo
al oscurecer el hecho de que Cristo es engendrado, mintiendo que la vida es inherente, mintiendo que la ley es innecesaria, mintiendo que Dios es arbitrario y controlador en carácter. Son los 4 mentiras. Y de una de ellas surgió otra mentira, que todo pecado debe ser castigado. Y ese cuerno pequeño se convirtió en el mayor de todos. El castigo por la transgresión, la muerte y la destrucción de quienes transgreden. Bien, aquí vemos en la cabeza del macho cabrío el 4 más 1. Y por lo tanto, esto nos lleva a algo interesante. Claro, el macho cabrío tiene 4 cuernos, pero uno de ellos es diferente porque tiene un cuerno que sale de él, lo que significa que hay 3 cuernos más 1. Ahora bien, el modelo de 3 más 1 es muy significativo, porque al observar los metales en Daniel capítulo 2, se ven 3 metales, pero el cuarto metal es diferente porque se mezcla con arcilla. Es hierro y arcilla, pero la arcilla viene después. El cuerno pequeño viene después de los 4. Así que es 3 más 1. Vemos también en el libro del Evangelio que tenemos 3 evangelios. Y el cuarto es diferente. 3 más 1. También tenemos el santuario celestial. Hay un solo santuario, pero en la tierra había 3 santuarios más 1. El de Moisés, el de Salomón, el de Nehemías, el de Esdras, el Zorobabel y el del templo. Pero luego ese templo fue completamente construido. Roma retiró y reemplazó cada piedra de esa estructura y la apagó. Y esa es una profecía de lo que le ha sucedido a la iglesia hoy. Cada pilar de la fe ha sido derribado y reemplazado por otra piedra pagada por Roma. Les comparto algunas ideas. 3 más 1. 3 más 1. ¿Cuántos acusadores hubo de Job? 3 más 1. Job era solo nosotros para orar por 3 de ellos, pero por el cuarto no. Así que este modelo sigue surgiendo. Esto debería llevarnos al libro de Zacarías. Miren el capítulo 6 de Zacarías. Estamos navegando un poco. Exploraremos juntos algunos de estos pasajes. Me volví, alcé los ojos y miré, y aquí que avanzaba, 4 carros surgían de entre Zacarías 6:1, de entre 2 montañas, y las montañas eran montañas de bronce. Bronce. ¿Qué reino es de bronce? Grecia. Conectándote con el macho cabrío. En el primer carro había caballos rojos, en el segundo negros, en el tercero blancos, en el cuarto gris y castaños. Observen de nuevo el cuarto caballo. Los 3 primeros tienen un color y el último 2. Este modelo sigue surgiendo. Entonces respondí a mi ángel que me hablaba. ¿Qué son estos? Y el ángel me respondió: estos son los 4 espíritus de los cielos que salen de su presencia ante el Señor de toda la tierra. Así que si hay 4 puntos de ataques principales, entonces hay 4 puntos de defensa. Pues hay 4 seres vivientes para todos estos puntos. Y luego dice que los 4 caballos negros que están allí salen hacia la región del norte, y los caballos blancos lo persiguen, y los canosos salen hacia la región del sur, y los castaños salen y buscan ir a poder caminar de un lado a otro por la tierra. Y él dijo: sal de aquí, camina de un lado a otro por la tierra. Así que caminan de un lado a otro por la tierra. La razón por la que menciono a Zacarías es porque Elena White mencionó específicamente que el pueblo de Dios en los últimos días leía el libro de Zacarías, y otros pensaban: wow, no sabíamos que esto estaba aquí. ¿Qué es esto? Quedaron en shock. Estos son los ministros de Dios y sus esposas quienes estaban leyendo. Por eso les muestro esto. Entonces él clamó hacia mí y me habló diciendo: mira, estos son que salen hacia la región del norte han apaciguado mi espíritu en la región del norte.
No voy a entrar en detalles, pero consideremos esto una vez más. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: toma de los cautivos de Geldi, de Tobías y de Gededías, que vinieron de Babilonia y salieron ese mismo día y entraron en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Y habla de que esta es la rama, la construcción del templo. Y esto es, en realidad, no. Debe haber otro punto. Hay otro punto donde hay otros cuatro elementos. ¿No era esta parte algo diferente? En fin, solo te estoy planteando algunas cosas sobre cómo conecta esto. Y en este punto, si tú mientas a pensar, necesitas un poco de refrescamiento. Entonces, pueden ver que cuando entendemos que este es el punto de todo lo que hemos dicho, este es el resumen. Este es el punto con el que terminamos el capítulo 8 de Daniel. Vemos el macho cabrío, el cuerno pequeño, y noten donde dice que uno de ellos, en el versículo 9, salió un cuerno pequeño que creció muchísimo hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Y de nuevo esto se refiere a Roma en lo visible, pero en lo invisible se refiere al poder de Satanás a través de su sistema de justicia. Y dice: y creció hasta el ejército del cielo y arrojó a tierra a parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Sí, se engrandeció hasta el príncipe del ejército. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo. Roma. Esto es visible. Este es Cristo siendo asesinado por los romanos. Pero todo esto se desvaneció desde el principio. Esto es lo que Satanás quiso hacer, pues fue un asesino desde el principio. Usando su falso sistema de justicia, quería destruir al Hijo de Dios. Dice, sí, engrandeció hasta el príncipe del ejército. Y debería decir de él: el continuo fue levantado y quitado. O también, el lugar de su santuario fue echado por tierra. No voy a entrar en detalles ahora, ya lo he tratado en el libro. Y luego prosperó y practicó. Pero luego en el versículo 13, entonces oí a un santo hablar y otro santo dijo: aquel santo, ¿hasta cuándo durará la visión acerca del continuo y la prevaricación desoladora? El continuo y la prevaricación es un sacrificio del apaciguamiento. La prevaricación desoladora es un sacrificio de apaciguamiento. Todo esto incorpora un sistema de justicia que exige la muerte. Todo esto se presenta aquí como resultado de los 4 cuernos del macho cabrío. Las mentiras que dijo. ¿Pueden ver cómo se conectan todas las cosas? ¿Cuánto tiempo falta para que el santuario sea purificado? Ahora, hasta 2300 días. Observa el versículo 19. ¿Qué dice? Gabriel le dice a Daniel, y me dijo: he aquí yo te haré saber lo que sucederá al fin de la indignación. ¿De dónde viene la indignación? ¿Cómo? ¿Cómo surge? ¿Qué mentira en particular? Todo pecado debe ser castigado. De ahí proviene la indignación. Así que si queremos ver el proceso por el cual la indignación llega a su fin, la historia del nardo nos dice cómo llega a su fin. Así que les haré un poco más de preguntas. ¿Qué sabemos cuando María ungió los pies de Jesús? ¿Qué reacción obtuvieron los discípulos? Indignación. Debería haber sido castigada por ser una mujer tan derrochadora, por gastar tanto dinero. Entonces, ¿qué nos enseña María aquí? Su única preocupación era la cruz presente, los sufrimientos de Jesucristo, que estaba a punto de morir. Estaban centrados en el poder, la posesión y en el desempeño. Y por eso su indignación se reveló. Y notamos que la mujer aquí no traiciona a Jesús ni huye de él, ¿verdad? Son ellos los que se indignan. Ella parecía no darse cuenta. No se vio envuelta en todo ese drama. No lo abandonó ni huyó. Porque él tenía el nardo. ¿Y qué es ese nardo? Es la esencia.
es el aceite en el cuerno del carnero, que no tiene indignación ni un sistema de falsa justicia, que no condena a nadie, no juzga a nadie, que no destruye a nadie. Y eso es la aniquilación de la enemistad. Esa es la purificación del santuario. Así que en resumen, todo lo que decimos, todo lo que hemos señalado, la purificación del santuario ahora se muestra como la superación de las 5 mentiras de Satanás, lideradas por sus generales y que controlan los reinos de este mundo. Todos seremos conducidos a este evento, donde de repente María derramará este ungüento. Dice, noticias del oriente los turbarán. De repente este pequeño grupo de personas, mientras la ley dominical está vigente y todo el mundo se pregunta por esta bestia, surge este pequeño grupo que manifiesta un tremendo amor y gozo por Jesús, el rey no violento y que no juzga. Esto los perturbará y toda la tierra será iluminada con la gloria y todos tendrán la oportunidad de elegir hoy y a quién servirán. Y entonces vendrá el fin. Les he presentado material nuevo que analiza a Daniel desde una perspectiva diferente, pero basado en todo lo que hemos visto, en lo que Jones ha dicho sobre la enemistad, el significado de eliminarla, la purificación y la construcción del templo. Efesios 2 y Daniel 8 están todos conectados. Utiliza los mismos principios que vemos en Apocalipsis 2 y Ezequiel 28. Así que estoy convencido de que hay luz en este entendimiento. Ahora bien, necesitamos reforzar, necesitamos aclarar algunas cosas que podrían necesitar ajustes, pero creo que esta es la dirección que debemos tomar. Descifrar, alinear todos los puntos que estamos tratando con el pilar central y fundamental de nuestra fe, la purificación del santuario. Y este es el propósito central. Pienso, bueno, este es nuestro fundamento. Todo lo que creemos debe estar anclado en él. Ahí está, ahí mismo. Bien, oramos. Padre Celestial, ruego que las cosas que hemos compartido, que estudiemos, que seamos bereanos para ver si estas cosas son así, para comparar escritura con escritura, espíritu de profecía con espíritu de profecía, pionero con pionero, mensajero de 1888 con mensajero de 1888, para ver si estas cosas son verdaderas y si este fundamento es firme. Y si Daniel 8 nos está revelando lo oculto, lo invisible, la guerra en el cielo, la guerra de Satanás contra Cristo, y por lo tanto haciendo que la purificación del santuario llegue hasta el punto de quitar la enemistad y la ira de nuestros corazones, al quitar el sistema de justicia falsa, al derribar la transgresión desoladora, cuando por tanto veis la abominación desoladora. Ahora podemos verlo. Eso significa que no estamos lejos. Pronto tendremos que huir a toda prisa porque la economía está a punto de colapsar. El nuevo orden mundial está a punto de derrumbarse. Pero no nos dejemos disuadir de estudiar estas cosas. Hagamos de ellas nuestra máxima prioridad. Padre, danos una comprensión más profunda de Daniel Apocalipsis. Estudiemos ahora estas cosas con las herramientas del modelo divino, porque como dijo el profeta, el templo del Señor se construirá según el modelo divino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.